Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro resumen informativo en BPI TV. Cuando cumplimos ya la semana 30 de cuarentena, iniciamos nuestros titulares. Y les contamos que con protestas, Venezuela ha conmemorado el Día Mundial del Docente. El caso de las 31 toneladas de oro venezolano depositados en el Banco de Inglaterra ha tomado un nuevo giro. La Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución que extiende el mandato de su misión acá en Venezuela. $5 millones es la recompensa que ofrece el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por Samar López Bello, supuesto testaferro de Tarek El Aissami. En la mira, el Comando Sur investiga ahora las transacciones de Venezuela con criptomonedas. En deportes, les contamos que el ex beisbolista venezolano Omar Vizquel ha sido acusado de violencia doméstica. Mediante su cuenta en Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que su gobierno pretende llevar ante la justicia a Samar López Bello por crimen organizado transnacional. Trabajaremos con el Departamento de Justicia para proteger a los ciudadanos estadounidenses del régimen ilegítimo de Maduro, mientras ayudamos al pueblo venezolano a restaurar su democracia, escribió Pompeo. En un comunicado, el Departamento de Estado anunció una recompensa de $5 millones por información que lleve al arresto o condena del venezolano Samar José López Bello por participar en crimen organizado transnacional. En 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló que el empresario Samar José López Bello es un testaferro de Tarek El Aissami, quien en nombre del ex vicepresidente proporcionó asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios para actividades de narcotráfico internacional. El Tribunal de Apelaciones de Londres anuló este lunes el control que tenía el gobierno interino de Juan Guaidó sobre la reserva venezolana de 31 lingotes de oro valorados en $1.300 millones. De esta manera, el tribunal inglés anuló el fallo del pasado 2 de julio y se pronunció a favor del recurso elevado contra esa decisión por la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por Nicolás Maduro. Dicha junta reclama las reservas venezolanas que custodia el Banco de Inglaterra. En su fallo, los jueces remitieron nuevamente el caso a la División Comercial y de Propiedad del Tribunal Superior, quien en definitiva decidirá si Nicolás Maduro o Juan Guaidó tienen el control de este oro. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, consideró esta semana que el rechazo por parte de la administración de Nicolás Maduro para aplazar las elecciones parlamentarias empeorará la situación del país. El comunicado de prensa del régimen de Maduro, en el que se niega a aplazar las elecciones, argumentando que no puede por mandato constitucional, solo sirve para empeorar la situación política en Venezuela, aseguró Borrell en el Parlamento Europeo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este lunes del Hospital Naval Walter Reed, ubicado en Bethesda, Maryland. El motivo de su ingreso fue una fiebre que se complicó luego de dar positivo al nuevo coronavirus. Su esposa Melania Trump también se contagió de la enfermedad respiratoria que le ha ocasionado la muerte a más de 1 millón de personas en todo el mundo. Horas antes, Trump había anunciado que iba a salir este domingo del centro médico militar a través de su cuenta en Twitter. En este sentido, también indicó que retomará su campaña presidencial para la reelección y el próximo debate que tendrá lugar en Miami. 48 horas antes de dar positivo, el mandatario estadounidense mantuvo su primer debate con su contrincante Joe Biden en el estado de Ohio. Saludos. Esta semana fue noticia que el Banco Central de Venezuela, controlado por la administración de Nicolás Maduro, saludó la decisión por parte del Tribunal de Inglaterra con respecto al control del oro venezolano en Londres. Tras conocerse la decisión de la justicia británica que le quitó al gobierno encargado de Juan Guaidó el poder sobre esta reserva, la gestión oficialista celebró el inicio de una nueva etapa en el proceso. Para esta junta presidida por Calixto Ortega resultaba presuntamente insólita la postura del gobierno británico de reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y en consecuencia el responsable del oro. A su vez, esta semana fue noticia las multitudinarias protestas que se desarrollaron en todo el territorio nacional, convocadas por los docentes debido a las precarias condiciones en las que se encuentra este gremio. Veamos. La falta de insumos de bioseguridad, la escasez de combustible, la falta de transporte público y el poco salario que perciben son uno de los tantos factores por lo que los profesores protestaron este 5 de octubre en el territorio nacional. Sindicatos de docentes convocaron este lunes protestas en las adyacencias en las instalaciones del Ministerio de Trabajo,
donde los líderes sindicales exigieron mejoras salariales. Varias regiones del país se sumaron al llamado de protesta convocados por los sindicatos en Caracas, quienes también fueron manifestados y apoyados por el presidente encargado, Juan Guaidó. También esta semana se pudo conocer que el Tribunal Leal a la administración de Nicolás Maduro ordenó que se levantaran todas las medidas contra Galaxy Entertainment de Venezuela. A través de una sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la decisión se debió a la solicitud de la empresa Skate Holding para adquirirlos. Esta Sala Constitucional resuelve levantar las medidas cautelares relacionadas y tendentes a viabilizar la transacción mercantil relacionada con la compra y venta total de las acciones por parte de la operadora de telecomunicaciones social mercantil DirecTV Latinoamérica. Sin embargo, de hacerse efectiva la transacción, será con la aprobación y previo análisis y seguimiento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. También se pudo conocer que durante esta semana Acción Democrática hizo un llamado para rechazar lo que la administración de Nicolás Maduro ha llamado a unas elecciones para el 6 de diciembre. Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática, aseguró que el partido defiende una salida constitucional pacífica y electoral a la crisis humanitaria en Venezuela. En el evento Acción Democrática contra el Fraude, realizado para rechazar las elecciones propuestas por el régimen de Nicolás Maduro, programadas para el 6 de diciembre, el dirigente invitó a la sociedad civil a formar parte de la consulta popular propuesta por el gobierno encargado de Juan Guaidó. En materia económica, el diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, informó que durante el mes de septiembre se vivió un incremento inflacionario del 30%. En el mes de septiembre se registró un incremento inflacionario del 30%, lo que elevó la cifra desde enero hasta septiembre a 1.433.58% en lo que va del año 2020. Al tiempo destacó que la inflación interanual superó el 3.000%. Durante una rueda de prensa, el parlamentario y representante de la Comisión de Finanzas del Parlamento aseguró que la canasta básica venezolana equivale a $211. De igual manera, Marquina detalló que se registró una desaceleración en la inflación del país debido a la paralización del mercado que se ha registrado a causa de la cuarentena generada por la pandemia de COVID-19. La inflación por rubros fue dirigida por el ámbito de los restaurantes y hoteles, quienes registraron un 47% de inflación durante el último mes, seguido por los servicios básicos con un 37.8%, vestido y calzado con 35% y salud con 33.2%. En cuanto al ámbito alimentario, Marquina resaltó que se registró una inflación del 25.4% durante los últimos 30 días. Esta es parte de las informaciones más destacadas que se registraron durante esta semana en la ciudad capital, pero continuemos el recorrido informativo en el interior del país. En el estado Lara, los médicos que conforman el Colegio de Médicos y Médicos Unidos de Venezuela han manifestado su preocupación no solamente por el alza de casos COVID-19, sino lo que respecta a la tardanza que hay en el procesamiento de las pruebas PCR y la aplicación de pruebas rápidas para aquellas personas que llegan hasta el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda a chequearse porque presenta alguna de las sintomatologías del COVID-19. El cuerpo de especialistas ha solicitado que las pruebas PCR deben descentralizarse en toda Venezuela, precisamente para que cada región o cada estado pueda contar con un laboratorio de procesamiento de estas pruebas y que las personas no tengan que esperar los resultados que pueden tardar hasta 8 semanas o más en llegar y que de alguna manera se pueda dar atención rápida al COVID-19. Importante también hacer mención de que el Hospital Central Universitario no es un centro centinela, sin embargo, como es el primer centro de salud público que tiene el estado Lara, muchas personas llegan con alguna sintomatología COVID hasta este centro de salud para que los atiendan. Sin embargo, como no tienen las pruebas rápidas para aplicarlas, son referidos hasta un centro centinela y los centros centinela en el estado Lara están copados por la gran cantidad de casos COVID que se han reportado las últimas semanas en el estado Lara.
Por esta razón, pues los médicos en el estado han manifestado y han solicitado a la gobernación del estado Lara le preste atención a todas estas recomendaciones que ellos como especialistas en la salud están haciendo precisamente para evitar que se sigan generando nuevos casos en el estado Lara, que ya pasó los 2.000 contagiados de acuerdo a los últimos reportes que ofreció el Ejecutivo Nacional y que la gobernación del estado Lara también lo ha avalado, tomando en cuenta también de que hay 46 médicos residentes del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda que están contagiados con COVID-19. Es la información más destacada en materia de salud que tenemos en el estado Lara. Yo soy Andreina Ramos y le invito a que continúe con más de este recorrido nacional informativo. Gracias por el contacto. Dentro de las noticias más relevantes en el estado Monagas durante esta semana de cuarentena flexible han sido las protestas que se han suscitado en los diferentes municipios que conforman esta región oriental del país. En Maturín, capital del estado Monagas, los habitantes protestaron en las diferentes estaciones de servicio, en las filas que estos deben hacer durante varios días para intentar surtir gasolina a sus vehículos. Ellos explican que no se ha cumplido con la cantidad de litros correspondientes anunciadas por la administración de Nicolás Maduro y que esto no les alcanza para poder movilizarse en busca de alimentos y a sus lugares de trabajo durante la semana de cuarentena flexible. Por otra parte, los habitantes del municipio Libertador decidieron cerrar una de las arterias viales principales ante la escasez de combustible. Ellos explican que no han podido surtir a sus vehículos durante varios días y esto les impide poder trasladarse hasta Maturín, capital de este estado, para cumplir con su trabajo durante esta semana de cuarentena flexible. Además, también resaltan que llevan más de 8 meses sin poder contar con el servicio de gas doméstico y agua por tuberías, lo que les impide poder realizar las tareas diarias correspondientes en sus hogares y de esta manera continuar cumpliendo con el confinamiento para evitar contagios de COVID-19. Esta es la información que tenemos hasta los momentos, reportó Mariana González Latuf, BPI TV. En el estado de Nueva Esparta, las largas filas de vehículos para ser surtidos de gasolina vuelve a ser la noticia más destacada. Esto a consecuencia del anuncio que se hiciera durante el fin de semana de un nuevo plan de distribución de gasolina, incluyendo los sectores particulares. Sin embargo, no se cumplió. El retraso en el ingreso del buque con combustible a la isla de Margarita hizo que durante un día se suspendiera la venta de gasolina a estos sectores particulares, afectando también incluso a los sectores priorizados. Esto ha hecho que las expectativas de los usuarios no se cumpla y sobre todo que aumente el temor de pensar que la normalidad en la venta de gasolina no será posible en los próximos tiempos, con las afectaciones que esto tiene tanto para la reactivación económica como para la movilidad en general y para el propio sector del transporte público. Es lo que reportamos de esta semana desde el estado de Nueva Esparta. Desde el estado Táchira podemos reportar que la organización Fundaredes ofreció un balance sobre la curva de la violencia en las fronteras de Venezuela, registrando 1.329 asesinatos en lo que va de año. 5 auditorios como este estarían llenos, repletos de personas que hoy ya no están. De personas que fueron asesinadas en el marco de un accionar violento que reina en la frontera, con la presencia de grupos armados irregulares, con la impunidad. Muchos de estos homicidios que cuentan esta cifra, a mi modo de ver, escalofriante, son producto de una cultura de la muerte que se impone bajo un patrón que se repite. Dejaron a mis 2 hijos, Jimmy Alexander Montoya y Asisto Xavier Montoya, en la casa, los asesinaron y luego dijeron que había sido un enfrentamiento. Yo les pregunto, señores, especialistas en el tema de criminalistas, en el tema del derecho, si en un enfrentamiento primero se pide permiso y evacuar a las personas. En segundo lugar, mis hijos no tenían armas. En mi casa no fue encontrada ninguna arma. Ellos les sembraron 2 armas, aparentemente 2 armas. El 6CPC, tengo entendido que en el momento que estuve allá, reclamando los cuerpos de mis hijos, dijeron que había una sola arma. Ahora en el expediente aparecieron 2. Cada 3 meses Fundaredes ofrece un balance con respecto a la situación de las fronteras de Venezuela, que a su consideración son unas de las más violentas del mundo. Desde el estado Táchira, soy Lorena Bornacelli. Fue noticia esta semana en el estado Trujillo las recurrentes protestas por
solicitar la colocación de combustible. Indicaban los ciudadanos que no se habría cumplido el anuncio realizado por la administración de Nicolás Maduro, donde indicaban que desde el día lunes tendrían el producto en todas las estaciones de servicio. Es por ello que desde el eje panamericano cerraron la vía, esta vía que conecta al estado Mérida, Zulia y el estado Trujillo. También situación se presentó en el municipio Boconó, municipio agrícola por excelencia, donde conductores, también agricultores, han reclamado por no poder sacar sus cargas, no cuentan con el apoyo del surtido de combustible. En la ciudad de Valera también se presentaron varios focos de protestas, personas con más de 15 días esperando en cola el producto y no les habían llegado. Pasaba el turno por número de placa y ellos temían que cuando llegara no podrían tener chance para colocar. En otras notas también les podemos comentar lo que fue noticia y fue el reclamo que realiza el magisterio en el estado Trujillo por sus sueldos y salarios, y también el rechazo de las clases online porque no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para poder dar la educación que merecen todos los ciudadanos que están en formación. Es la información que tenemos para ustedes, reportó Mayra Linares desde el estado Trujillo. En el estado Zulia continúan siendo noticias las protestas que se generan, uno, por la falta de abastecimiento de combustible. Tal es el caso de lo que ocurrió el pasado jueves en el municipio San Francisco, donde las personas que tenían más de 48 horas para esperar ser abastecidos de combustible obstaculizaron la vía pública. La siguiente protesta se generó en el municipio Guajira, específicamente en la población de Paraguaypoa, donde sus habitantes protestaron y rechazaron el pasar más de 72 horas sin electricidad. La respuesta que tuvieron de las autoridades fue la represión por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, deteniendo a 2 ciudadanos y múltiples heridos. Uno de los heridos fue trasladado hasta un centro de salud en la ciudad de Maicao, en Colombia. Esto fue lo más noticioso en el estado Zulia durante esta semana. En Portuguesa, la noticia más resaltante fue la incautación de más de 40.000 litros de combustible en una finca ubicada en el municipio San Genaro de Boconoito, en los límites entre Portuguesa y Barinas. Este procedimiento fue hecho por funcionarios del destacamento 311 de la Guardia Nacional, que se encontraban detrás de una banda dedicada al tráfico de combustible. Vale acotar que por esta actuación se encuentran detenidos 4 personas que son miembros de una misma familia y que ya están a la orden de la Fiscalía Novena del Ministerio Público. El relato policial indica que esta gandola salió desde la planta de llenado de Maporal e iba con destino a la población de Sabaneta en el estado de Barinas y que fue desviada antes de llegar para la extracción del combustible. Parte de lo que ocurrió durante esta semana en el estado portugués y que ustedes vieron a través de la pantalla de BPI TV, les reportó María Ángel Moro Colmenares. En el estado Anzoátegui, las noticias más resaltantes durante esta semana están relacionadas en cuanto a las irregularidades en el plan de suministro de combustible anunciado por la administración de Nicolás Maduro. Tarek El Aizami, ministro de Maduro, había dicho que a partir del día lunes las estaciones de servicio estarían operativas a partir de las 6 de la mañana. Eso no ocurrió en esta zona del oriente del país, situación que generó un malestar y al menos 18 manifestaciones pacíficas muy cerca de las estaciones de servicio. Por su parte, Luis Pestana, presidente de la Asociación de Gasolineras del estado Anzoátegui, reseña que este retraso obedece al déficit de unidades que se encargan de distribuir la gasolina en todo el territorio del estado Anzoátegui. Es oportuno comentarles que los principales municipios y ciudades en los que se reseñaron estas manifestaciones fueron en Puerto La Cruz, en Lechería, Barcelona, Guanta, en El Tigre y asimismo en Pariaguá, en quienes los usuarios trancaron parcialmente la carretera nacional, la troncal 15, que comunica a Anzoátegui con el estado Guárico. Parte de la información que podemos comentarles al momento. Asimismo, desde el órgano de Dirección de Defensa Integral se ha anunciado un día antes cuál es el cronograma del plan de suministro. En oportunidades, personas que guardan a las colas se han enterado en horas de la noche que el próximo día no les corresponde surtir y ha generado principalmente estas manifestaciones pacíficas en reclamo a una información transparente en cuanto al suministro
de gasolina. Desde el estado Anzoátegui les reportó Jesús Rafael Salazar. La invitación es que continúe en sintonía de este reporte semanal. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana es que persisten las manifestaciones y los cierres de vías de varias comunidades que denuncian las fallas en la distribución de gas doméstico en varios sectores de la capital del estado Sucre. Ante esta situación, los habitantes de diferentes sectores, específicamente de sectores populares, se han visto en la necesidad de tomar medidas de protesta exigiendo a las autoridades de Provee Sucre, que son la empresa encargada de la distribución de los cilindros de este hidrocarburo, que despache el gas doméstico para estas zonas que se han visto en la necesidad de cocinar en fogones con leña, buscando alternativas más económicas para poder sustentar su día a día. Ante esta situación, el Observatorio Municipal de Políticas Públicas Cumaná Propone aseguró que durante la semana se registraron al menos 10 protestas exigiendo la distribución del gas doméstico, en lo que en promedio representa que al menos 2 protestas diarias se registran en la ciudad de Cumaná, que mantienen la misma exigencia. Los manifestantes continúan denunciando la situación que se vive en la ciudad de Cumaná a propósito de este periodo de lluvia, y lo que ellos denuncian es que se han mojado la leña con que ellos normalmente resuelven la necesidad de cocinar sus alimentos, y ante esto se han visto la necesidad de volcarse a las calles o de cerrar las vías públicas para exigir atención a las autoridades competentes, ya que desde el mes de junio, aproximadamente 3 meses, se encuentran sin el despacho de este servicio. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. Saludos, estimada audiencia, en nuestro resumen semanal. A esta hora desde San Fernando, capital del estado Apure, les contamos que la semana que recién acaba de culminar fue copada con el tema educativo, comenzando con el lunes 5 de octubre, la manifestación de los docentes por un salario digno, condiciones sanitarias y condiciones tecnológicas para el inicio del año escolar 2020-2021. 769.000, es decir, menos de $2 el salario básico. Es decir, que en este momento aquí en el llano, para comprar 1 kilo de carne se requieren 3 salarios mínimos mensuales. Bueno, si no se gana, ¿cómo pretende el gobierno que el magisterio se incorpore con toda normalidad? No hay condiciones laborales, ni de bioseguridad, escuelas destartaladas, un ambiente pues deplorable. Y por supuesto esto incrementa la precariedad académica. Cerró la semana con el inicio del año escolar para el ciclo de bachillerato, que este jueves 8 de octubre tuvo su primera clase presencial en el marco de la instrucción del Ministerio de Educación de recibir clases presenciales de acuerdo a la semana de flexibilización de la cuarentena por coronavirus. Es el reporte que hasta ahora podemos ofrecerles desde San Fernando, capital del estado Apure, Venezuela, en la cámara de Castro Rodríguez, Zulay García, BPI TV. Estas son las noticias deportivas más destacadas durante la semana. Empezamos hablando de béisbol porque el ex pelotero venezolano Omar Vizquel, quien está camino al Salón de la Fama de Cooperstown, fue acusado de violencia doméstica por parte de su actual esposa, Blanca García de Vizquel, quien ofreció unas declaraciones en sus redes sociales con respecto a esta situación. Vamos a verlas a continuación. Estoy más fuerte que nunca, mental, física y espiritualmente. Me falta un largo camino por recorrer porque la violencia doméstica, la violencia física, la violencia de cualquier tipo, a hombres, a mujeres, a niños, cualquier violencia no tiene explicación, es inhumano. Nadie debe pasar por una situación como esa. Al mismo tiempo, el 11 veces ganador del Guante de Oro y ex-manager de la selección de Venezuela, Omar Vizquel, también ofreció declaraciones en las redes sociales para responder a esta acusación. Veamos. Bueno, señores, y después de 6 años de matrimonio con mi esposa Blanca, nos encontramos en un proceso de divorcio. Es un proceso difícil y complicado para ambos, por lo cual aspiro a que este trámite transcurra de la mejor manera posible para nuestra familia. Por lo tanto, no seré partícipe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva ni hace honor a los buenos recuerdos de nuestros tiempos juntos. Así que les pido paciencia, respeto a la privacidad y todo saldrá bien. Muchas gracias por sus comentarios y todo lo que me han escrito y se los agradezco. Gracias.
Del béisbol pasamos a la Fórmula 1 porque este fin de semana el piloto británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes tendrá la oportunidad de igualar las 91 victorias que consiguió Michael Schumacher en su historia en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Eiffel que se va a desarrollar este fin de semana en la continuación del Mundial del año 2020. Hamilton está entonces a una victoria al igualar al 7 veces campeón del mundo en la máxima categoría del automovilismo mundial. Por cierto, en este Gran Premio va a haber una variante. 20.000 fanáticos podrán ingresar a este circuito para presenciar una válida más de la Fórmula 1 y el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, tendrá la oportunidad de correr en sus primeros entrenamientos libres con la escudería Alfa Romeo. Y finalizamos hablando de fútbol porque esta semana arrancaron las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, donde 10 selecciones estarán compitiendo para clasificar a esta Copa del Mundo que se va a desarrollar en 2 años. Venezuela es la única selección de Conmebol que todavía no ha gozado de esta posibilidad de jugar en un mundial de fútbol. En deportes desde Caracas, Venezuela, para VPI TV, Wilder Delgado. Recuerde que los detalles de esta y otras informaciones usted las tiene ampliadas en nuestra página web www.bpitv.com, así como en nuestras redes sociales. Yo soy Mónica Belot, como siempre los espero la próxima semana.